buenas noches. Es un gusto para mí presentar el primer evento CEO Forums de Business Night Latam aquí en Ecuador. Lo primero que quiero hacer es agradecerle al Hotel Ibis por las instalaciones y por la atención recibida. Tengo el enorme placer de estar con tres líderes gerenciales representativos de varias industrias ecuatorianas que nos van a ayudar compartiendo su experiencia, sus desafíos y sus anécdotas de lo que ha pasado durante esta última etapa complicada en la realidad mundial por una emergencia sanitaria, por varias guerras y todo lo demás. Entonces, lo que quisiera hacer es que cada uno de ellos se presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Galo. Un saludo a Business Night Latam por esta oportunidad. Creo que es un tema innovador, diferente, que lo vamos a aprovechar sin duda. Un saludo especial a mis queridos compañeros de panel. Ya nos conocemos algún tiempo, hemos compartido temas gremiales, eso es un tema sin duda importante. Mi nombre es Santiago Yepes, al momento soy gerente general de la compañía Lucky Minerals, una compañía canadiense de exploración. Estoy en el sector minero aproximadamente 15 años. Vengo del área legal, pese a eso tengo estudios en finanzas, sostenibilidad, comunidades y conflictos, y obviamente ahora estoy gerenciando una compañía del sector minero. Sin duda un desafío importante tener en cuenta lo que ha venido pasando en el sector y en el mundo con el tema de la pandemia. Obviamente es importante tener en cuenta lo que vamos a conversar el día de hoy. Gracias, Santiago. Galo, qué gusto participar en este primer forum de Business Night Latam. Es un gusto para mí estar aquí compartiendo con todos ustedes. Mi nombre es Yadira Mora, soy CEO de CIATI Group. CIATI Group es una empresa de logística integral, transporte internacional de carga, courier y aduana. Soy fundadora de la empresa. Hace 20 años decidí emprender en este reto, en este sueño, el cual ha sido maravilloso. Les iré contando en el desarrollo de este foro. Qué gusto. Gracias. Galo, lo mismo, un agradecimiento a ti por la oportunidad, un agradecimiento a Yadira, a Santi por estar aquí y compartir estos momentos. Soy Felipe Espinosa, soy presidente ejecutivo de la Cámara Ecuatoriana Americana, AmCham. Comencé mi vida profesional hace muchos años y comencé en la industria farmacéutica. Luego estuve en la industria alimenticia, estuve en logística, en negocios de automotrices, de camiones, y finalmente en dos compañías, una de servicios hospitalarios y otra de servicios médicos, para finalmente llegar a la Cámara Ecuatoriana Americana, donde, como ustedes podrán apreciar, es una cámara de comercio, y ahí estoy ya cerca de 8 años. A tratar de compartir con ustedes un poco de experiencias. Ojalá pueda servir esta conversación para que podamos explayarnos en temas que Galo nos ha planteado, pueden ser interesantes para ustedes. Así que gracias por la invitación. Bueno, comencemos diciendo que todas las empresas, todas las industrias han pasado momentos de crisis, desafíos enormes, cosas que no estaban planteadas en ningún libro, en ninguna maestría, nada escrito esto. Entonces, hay un tema que siempre preocupó, ¿no? ¿Cómo mantener el negocio a flote en medio de tantos desafíos? Esa es una pregunta para un líder gerencial. Y quiero pedirles que en 2, 3 minutos ustedes nos expliquen, nos digan cómo siguen vivos, es decir, cómo siguen adelante. Eso va a ser muy interesante para nuestros televidentes y nuestros oyentes. Mira, Galo, creo yo inicialmente decir que de las crisis es de donde salen ideas innovadoras y comienza a cambiarse este mundo que requiere vivir de una forma distinta. El tema de la pandemia ha sido un tema complejo, creo que hemos ido aprendiendo en el camino. En el caso del sector minero, recordarán ustedes, hay 2 minas en producción, Fruta del Norte y Mirador, que comenzaron producción a finales del 2019. Fue sin duda un gran desafío para el gobierno, para el sector, el poder mantener la producción de esos 2 grandes proyectos. En nuestro caso, somos una compañía de exploración minera. Nuestro objetivo es buscar un yacimiento, descubrir un yacimiento. Tenemos muy buenos resultados y obviamente la minería se hace en campo. La minería no se hace en una oficina. Por lo tanto, el desafío que nosotros tuvimos en irnos adaptando a una realidad cambiante
porque obviamente al principio, si bien es cierto, hubieron ciertos lineamientos, pero había mucho temor, lo que habíamos conversado, mucho temor de la gente, falta de conocimiento, mucha especulación y obviamente el poder realizar un trabajo en campo que tiene mucha relación con trabajadores de las comunidades, provisión de bienes de parte de la gente de comunidades, fue sin duda un desafío. Te digo, nosotros empezamos teniendo una jornada extremadamente fuerte y esto hay que reconocer la buena predisposición que ha tenido el equipo en adaptarse. Nosotros tuvimos una jornada de 3 meses continuos, ¿no? En campamento, un buen campamento obviamente con todas las facilidades, pero 3 meses en que la gente estuvo fuera de su casa. En ese tiempo nosotros pudimos entender cómo funcionaba la pandemia, cómo nos manejábamos como empresa, pero sobre todo sí el darnos cuenta las falencias que la falta de comunicación oportuna generaba en el desarrollo de nuestras actividades. Muchísimas gracias. Gracias, Santi. Bueno, Galo, como tú mencionaste, realmente lo que vivimos no estaba escrito en ningún libro. No teníamos una fuente de consulta. No había una experiencia a la que acudir o alguien a quien llamar a preguntar. Con esto te quiero decir que fue un aprendizaje diario. Todos los días había que tomar decisiones, todos los días aprendíamos, todos los días rectificábamos. Parte de aprender, prueba, error. Pero esto no se lo hubiera logrado sin el compromiso de nuestra gente. Realmente los colaboradores de la empresa, los colaboradores de CIATI Group fueron una pieza fundamental para poder continuar todos los días respaldando a nuestros clientes, siendo la cara al cliente, a quien puedan llamar, a quien puedan acudir. Sí, no siempre teníamos buenas noticias que darles porque el mundo estaba desordenado, no lo controlábamos. No siempre teníamos buenas noticias, pero siempre estábamos ahí para responder una llamada telefónica, para buscar juntos una solución, porque realmente tanto el cliente como nosotros pues estábamos en un aprendizaje continuo. Así que, como te decía, el compromiso de la gente fue indispensable para salir a flote. Gracias, David. Yo tengo una admiración especial por las empresas como las que ustedes representan, que tuvieron que salir a la calle. O sea, no podías quedarte en la casa, tenías que ir al campamento, tenías que ir al sitio donde suceden las cosas, tenías que ir a recoger paquetes, a repartir paquetes, o sea, tenías que salir cuando todo el mundo se quedó en la casa. El reto nuestro fue diferente de eso, o sea, ¿qué haces para no volverte redundante? ¿Qué haces en una cámara en un momento en el que todo el mundo se quede en la casa para que no digan, ¿y de qué me sirves? Pues, si lo que yo quiero es tenerte para hacer networking, para hacer cosas en las cuales me pueda reunir con mis clientes, mis pares, lo que quiera que sea, para ver cómo hago para oírle a una autoridad contarme ciertas cosas. ¿Cómo haces para en ese momento no volverte redundante? Exactamente. ¿Cómo agregas valor a un tema que es complicado? Y ahí viene parte de lo que tú decías, o sea, ¿cuál es el compromiso de la gente? ¿Cómo logras que la gente tuya absorba lo que tiene que hacer y diga, bueno, nos vamos en esa dirección y nos lanzamos en esa dirección y somos los que vamos a hacer las cosas diferentes? Y nosotros fuimos pioneros entre las cámaras y gremios con todo el tema de webinars, el tema de presentaciones en línea, en una época en la cual el Zoom no era de gran uso. El Teams, usas Zoom, usas Teams, o sea, ¿cómo vas a desarrollar eso? Y nos lanzamos con Zoom y nos lanzamos por un lado y nuestro primer, solo como ejemplo, nuestro primer seminario fue con Simón Cueva, el ex ministro de Finanzas. O sea, en esa época no era ministro de Finanzas, esto era marzo del año 2020, pero era a preguntarle a él cómo veía el mundo, o sea, qué cosa iba a hacer. Y realmente ese compartir desde nuestro lado nos sirvió muchísimo para atraer ese público y que digan, ajá, la cámara sí tiene valor, o sea, sí puede hacer cosas por mí. Y ahí ven, y solo voy a sacar una frase ahí porque creo que tú dijiste el compromiso de la gente y me parece que es esencial, pero tiene que haber un cambio de cultura.
y hay una frase acuñada por Peter Drucker que dice que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Y es la verdad, o sea, si tú no cambias esa cultura, si la gente no entiende que las cosas le cambiaron en el mundo, no vas a lograr tus resultados. Pero la gente comprometida está dispuesta a hacer ese cambio y creo que por ahí va gran parte de lo que se logró. Qué interesante presentación. Bueno, yo puedo colegir con mi experiencia personal. En mi caso, yo siempre he estado en la parte de comercialización y normalmente lo que estaba acostumbrado es ir al campo, al campamento aquí en campos petroleros, allá en las minas, y tener un tú a tú presencial, ¿no? Y el gran reto fue cómo creo empatía por medio del Zoom, de una herramienta, donde el cliente o la persona que está ahí tiene apagada la cámara y no sabe si te está o no te está atendiendo. Entonces ha sido un reto enorme. Ahora, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿no? Dentro de eso, ¿cómo hacen trabajo en equipo con elementos que están aislados? ¡Wow! ¿No? O sea, la primera cosa es, ¿qué se les ocurrió hacer a ustedes? Se me ocurre este rato la pregunta, para que gente que estaba en sus casas, con todos los problemas, porque todos estábamos ahí, todos nos volvimos, hogar dependientes, con los ladridos del perrito, con todas las cosas así, y saber que hay un negocio adelante. Es una pregunta que se me acaba de ocurrir de lo que tú dijiste. Gracias. Mira, Galo, un poco tomando lo que conversamos antes, sin duda el tema del equipo ha sido fundamental. No poder hacer las cosas sin el apoyo del equipo es un tema bien importante. Te digo, los cambios continúan. Los picos de COVID siguen avanzando. De hecho, hemos tomado medidas en base a las disposiciones del COE nacional nuevamente. Recuerdo en el equipo el primer caso de COVID en campamento, ¿no? La gente asustada, todos sentían ya que con síntomas, que se sentían enfermos. El tomar decisiones oportunas, el tomar decisiones apropiadas, basadas en un plan determinado para ese momento, es lo que finalmente nos ha permitido avanzar de una manera adecuada. Más que improvisar, yo sí te diría tener mucha conciencia de una planificación general, ¿no es cierto? Hay compañías mineras que, por ejemplo, cuando enviaban a la gente a campo, hacían 5 días de cuarentena en sus casas o 5 días de cuarentena en un hotel antes de entrar a campamento. Entonces, esto obviamente te implica una importante cantidad de gastos adicionales. Las pruebas COVID, que en su momento no eran baratas, ahora las hemos retomado por pruebas permanentes al ingresar a campamento y obviamente, insisto, no se puede hacer esto si no estamos con un equipo sólido. Ahora, sí te digo, el tema del Zoom puede ser en su momento impersonal, pero es una realidad. Es algo con lo que hay que vivir y hay que tomarlo con responsabilidad. Me refiero a que si tienes tú una reunión de Zoom, hablen lo que se tiene que hablar de manera profunda, 30 minutos puntuales y listo. La manera de interactuar con la gente en campo, en nuestro caso, ha sido fundamental. El hecho de trabajar ahora en la casa, recuerdo, mira, en mi caso personal, la persona que trabaja con nosotros y nos da asistencia en casa, se quedó los 3 meses con nosotros. Los niños tenían clases en la casa. Yo estaba en mi estudio, claro, muchas veces con una camisa y tal vez con la pijama abajo, como pasaba al principio, pero mientras uno trabajaba, el hijo tocaba la batería porque estaba en clase de música, la señora de la limpieza estaba prendiendo la aspiradora, la esposa se acerca a uno, le abre la puerta y le pregunta, ¿y cómo estás? Estoy trabajando. O viceversa, está sentada, yo me acerco y le digo, ¿qué haces? Estoy trabajando. Entonces, aprender a diferenciar los espacios creo que es un tema sumamente importante, pero sobre todo tener calidad de tiempo. Y más que calidad de tiempo, te diría yo, tener un equipo en el que tú puedas confiar aquellos temas que no puedes hacer. Un buen gerente es aquel que se deja llevar también por especialistas en cada una de las áreas. Creo que ese ha sido sin duda un tema fundamental. Gracias. Bueno, ¿qué te puedo decir respecto a tu pregunta? Bueno, tengo mucho para decirte, realmente te voy a contar algunas anécdotas y les voy a hacer reír, pero bueno, yo creo que es clave la empatía. Ese para mí es un jugador fundamental, ese es el delantero el que mete los goles.
¿Por qué te digo esto? Porque es una forma de llegar a la gente, de entender a la gente, de ponerte en los zapatos de tus colaboradores. Mira que en mi caso, yo tenía reuniones todas las semanas con los diferentes departamentos, con los diferentes equipos, por Zoom, que era la herramienta de ese momento, pero sobre todo dando prioridad a preguntarles cómo están ellos, cómo está su familia, cómo están sus hijos, cómo están sus padres. No siempre tenía buenas noticias, pues a veces hubo un caso de una colaboradora que falleció su mamá, falleció su sobrino, falleció su hermano. Realmente fue durísimo, eso fue un golpe súper fuerte. No les voy a negar, habían días que realmente me quebraba, habían días en que sí, me salían mis lágrimas porque también soy humana y también siento y también me duele, pero íbamos adelante. La empatía era un jugador muy importante con la gente, para tenerlos comprometidos, para que ayuden a empujar, para que ayuden a seguir adelante dando el buen servicio que siempre nos ha caracterizado. Pero algo adicional, que fue cuando volvimos después de 3 meses de encierro, que fue, creo yo, un 7 de junio, y por cierto, desde ahí nunca más dejé de ir a la oficina porque necesitaba estar en la oficina, y cuando volvimos el 7 de junio, se necesitaba o se sentía esa falta de contacto con la gente, entre los colaboradores. Y se me ocurrió hacer algo. Y ahí se van a reír un poco, pero bueno, les voy a contar. Se me ocurrió hacer algo. Bueno, fueron pasando los meses y llegó la época acá en noviembre, que es típico el 2 y 3 de noviembre, que es la colada morada, las guaguas de pan, el Día de los Difuntos. Y claro, pues en esa época todo era prohibido, nada podíamos reunirnos, no había nada, y de la empresa siempre teníamos la costumbre de hacer eventos para las fechas especiales en el país. Así que se me ocurrió ser yo la que prepare la colada morada en la oficina. Pero no solo yo, puse a todos mi staff, a todo mi staff ampliado, a que me ayuden a hacer colada morada. El uno picaba frutillas, el otro picaba la piña, el otro picaba el babaco. Era impresionante mirarlo al gerente financiero, pero ¿sabes qué? Era muy necesario. Era muy necesario porque volvieron a sentir ese calor de estar con gente, aunque estaban puestos mascarilla, pero volvieron a sentir el calor de estar rodeados de personas y no estar en esa frialdad de estar atrás de una cámara. Sí, y eso ha jugado un factor muy importante, la empatía con la gente. Muy, muy importante para mí. Muchísimas gracias. Oye, súper interesante. Yo creo que las experiencias son variadas entre unos y otros. Y creo que el tema de empatía, creo que el tema de cómo eres una guía, cómo eres nosotros que estamos ahí a la cabeza, no podemos dejar que nos derrote la incertidumbre, porque lamentablemente hay incertidumbre, pero todo el mundo te regresa a ver, o sea, ¿y ahora qué hacemos? Más o menos esa pregunta siempre flota ahí, ¿y ahora qué hacemos? Y te regresan a ver y dices, chuta, ¿y qué digo? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Y no puedes, sí, si bien puedes dudar, siempre tienes que tener alguna respuesta de decir, por aquí vamos. Y ese tema creo que es importante, porque a pesar de que tú tengas una incertidumbre grande, tienes que darle esa dirección a la empresa que generalmente, o a la organización que generalmente es una dirección diferente a la que ha tenido hasta ese momento. Y tú hablabas de soledad del poder. Sí, hay una soledad del poder, pero va más allá de sentirse todopoderoso, sino más bien de sentirse, bueno, chuta, ¿cómo me respaldo yo para que hayan esas decisiones correctas? Y creo que ahí viene el equipo. O sea, ¿cómo puedes hacer tú para mantener ese contacto con el equipo a pesar de que no hay el contacto sino virtual? Y empiezas a descubrir virtudes en las personas que no las veías anteriormente. Son virtudes de un trabajo diferente, de una orientación diferente. En su momento, lo que ustedes decían, nosotros preguntábamos a diario y había alguien encargado de preguntar a diario cómo iba cada una de las personas. Gracias a Dios no somos una organización grande y lo puedes hacer, pero por otro lado también nos dedicamos a llamar a los socios, a ver cómo les iba, si ellos cómo se sentían, en qué podíamos ayudar, de alguna manera mantener ese contacto. Y creo que
creo que ayuda para sentirte parte de un equipo. Y la otra que creo que fue un acierto fue decirle a la gente, ok, aquí nadie se queda en el camino. Ok, sí, tenemos una crisis tremenda, la parte financiera no sé cómo la vamos a resolver, pero mientras subsistamos, todo el mundo se queda en el tren. Y hay un montón de gente ahorita en la organización que tiene vacaciones acumuladas por los próximos 10 años, pero ahí están, o sea, y no podían hacer nada, y no había funciones que podían tomar en ese momento, pero ahí están. Entonces sí, esa confianza que tú logras, creo que es otra de las palabras importantes. La una es equidad, la otra es confianza, la otra es guía, o sea, cómo puedes convertirte en esa guía y siempre ir hacia adelante, o sea, de alguna manera decirles, vamos, hagamos. Sí puede haber alguien que te diga en el camino, sabes que no aguanto, la presión aumentó, la presión en todos aumentó, no solo en la cabeza, sino en todo el mundo. Las horas de trabajo aumentaron porque se desbordó, o sea, la gente empezaba a trabajar a las 7 de la mañana y no descansaba, tal vez para almorzar media hora y seguía hasta las 8 de la noche. Eso es una de las cosas que después se reguló y estoy de acuerdo contigo. El rato que empezaste a ir a la oficina, de alguna manera pudiste regular eso, pero sí aumentaron las horas de trabajo, sí aumentó, yo creo, el compromiso. Mi reconocimiento a las mujeres, yo sé que viene una pregunta después en ese tema, pero las mujeres en la casa tenían que trabajar, atender, cocinar, ver cómo va la cosa, ver que los niños estén en clases. Sí, el marido ayuda, pero en general la mamá es la que está en todo eso. Y aparte de eso tenía que dedicarse a ver cómo hacía que sus colaboradores puedan estar en la onda de lo que es seguir adelante y mantener a la empresa a flote. Me encanta esta conversación, porque los libros no traen pues estos tips que cada uno de estos líderes nos ha dado, ¿no? Compromiso, empatía, flexibilidad. Si un líder gerencial no reúne esas tres cosas, bien difícil que pueda salir adelante. Y entonces, dentro de todo esto que ya ven que es trabajo remoto, entonces hay un tema que a mí me parece fundamental. Creo que las oportunidades se dieron para todo el mundo, ¿no? Porque la transformación digital nos cogió 5 años en 2 meses, ¿no? O manejabas el Zoom o tenías las cosas así, y ahora las necesidades frente a los clientes, a los stakeholders, clientes internos, externos, variaban. Entonces aquí hay que hacer un componente de un equipo variado, ¿no? De generaciones, de género, una equidad de género. Quisiera saber qué hicieron ustedes en ese momento, cómo hicieron ese equipo para lograr seguir adelante con su negocio. Mira, Galo, en el caso nuestro, obviamente el tema de trabajar en campo ha sido un tema importante. Parte fundamental del desarrollo de las actividades mineras es la relación con las comunidades. La llamada licencia social, que no es un documento, sino es una aceptación de las comunidades a tus labores. Ese es un tema que, sobre todo en campo, no se lo puede hacer por Zoom, ¿no? Entonces, tomar ciertas resoluciones que, como te dije, se las sigue tomando. La creación de protocolos ha sido fundamental. Creo que la labor del gerente es, como conversábamos, finalmente haces bien o haces mal, a ti te va a caer el golpe, ¿no es cierto? Siempre te regresan a ver y te dicen, bueno, ¿y en esto qué hacemos? Y tú tienes que tener respuestas para todo. El tema es finalmente apoyarse en el equipo, ¿no es cierto? Tomar decisiones, sí. Creo que la capacitación, en mi caso, fue fundamental, poder entender y revisar protocolos de compañías mineras en fase de producción a nivel mundial, ver cómo lo estaban manejando, eso, adaptarlo a nuestra realidad y obviamente entendiendo también la opinión del equipo. Ese creo que es un tema sumamente importante. Ahora, las decisiones de quitarse o ponerse la mascarilla, de quitar los PCRs o volverlos a poner, es un tema que finalmente sí pasa por la revisión del gerente, pero hay áreas especializadas que son las que toman las decisiones. Un médico ocupacional, un área de SSA, Salud, Seguridad y Ambiente, que son quienes deben dar los lineamientos. En ese caso, darles totalmente el empoderamiento para que lo puedan hacer. Ahora, la relación con comunidades efectivamente ha sido un desafío. El trabajar con gente de campo que habita en sus casas, con un campamento que inicialmente estaba sellado,
Por otro lado, también entender el miedo que pueden tener ciertos trabajadores a quitarse la mascarilla. Me acuerdo, me río un poco, pero es una realidad. Había un proveedor que trabajaba con una máscara parecida a una máscara de gas de un campamento militar y no se la quitó hasta hace un mes. ¿Por qué? Por el miedo que efectivamente tenía. Entonces, el poder adaptarse, pero sobre todo el poder respetar la posición del resto es un tema que sin duda ha sido importante. Creo que el desafío es permanente, el desafío continúa, y te digo, las normas son para todos, los protocolos son para todos. En mi caso, como gerente, yo iba a campo y me dijeron, bueno, ¿y su PCR? Bueno, sí, tienen razón, yo también debo cumplirlo. Lo cumplí antes de hacer acampamento. Entonces, creo que ha sido un proceso de aprendizaje importante. La tecnología está para quedarse. Las decisiones que se han tomado en la empresa han sido radicales. Nuestra actividad se ha centrado en su 90% en campo. Hemos dejado una oficina muy pequeña en Quito, en donde están los contadores y la parte administrativa. El resto está completamente en campo y, por lo tanto, las herramientas digitales, ¿no? El Zoom, el Teams, son un tema del día a día. Hacerlo eficiente, hacerlo productivo y que finalmente podamos ir avanzando con los objetivos, en este caso nuestro, que es el descubrimiento de un importante depósito en Ecuador. Galo, en CIATI siempre hemos trabajado buscando esa equidad, buscando que exista un equilibrio entre el número de colaboradores, hombres y mujeres. Sí, siempre trabajamos en ese balance, en ese equilibrio. ¿Cómo hicimos para mantener o en esta época tan difícil que fue? Y bueno, ya Felipe se adelantó un poco comentando que en el encierro que tuvimos, realmente las mujeres la tuvimos mucho más complicado, pues teníamos que estar ayudando a nuestros niños con que se conecten a clases, entender la nueva metodología, la nueva forma de vida para ellos también. Adicional de eso, estar pendiente de las cosas de la casa, el almuerzo y las cosas que para la familia. ¿Y cómo lo logramos? Creo que la palabra clave allí es la flexibilidad. Realmente fuimos muy flexibles con nuestras colaboradoras, trabajando en base a resultados para que ellos pues puedan dedicar tiempo a su familia. Habían personas que completaban su trabajo en horas de la noche, cuando ya sus niños dormían, o se organizaban con su esposo para que puedan hacerse cargo de los niños y en este caso pues poder alternar sus labores, sus funciones y poder cumplir también con sus obligaciones. Así que en esa época para nosotros la flexibilidad fue un componente importantísimo y bueno, pues eso nos ha permitido hasta ahora que seguimos manteniendo ese balance del 50-50. 50% hombres, 50% mujeres en la empresa. Eso es fundamental. Ese equilibrio para nosotros es parte de nuestro éxito. Gracias, Yadi. Yo considero que nosotros tenemos una ventaja en esto. Nosotros hemos venido desde hace mucho tiempo con un balance en nuestro directorio, un balance de 50-50 desde hace muchos años. Y eso ha sido muy efectivo y ha ayudado muchísimo. También tengo que decir, yo ya voy por la tercera generación de presidente, vicepresidente mujeres en la Cámara, lo cual es un reto diferente, pero ha funcionado súper bien. Las mujeres hay que reconocer que tienen una facilidad para hacer ciertas cosas que nosotros los hombres no podemos. Y creo que eso es bueno, pero para las organizaciones hay que pasar un poco de lo que de tu discurso al hecho. El tema de equidad, el tema de sostenibilidad, el tema de estar dedicados a nuestra gente, tiene que ser un esquema que sea cierto, un esquema sincero, un esquema creíble, no es un discurso simplemente, porque muchas de las organizaciones lo que hacen es sacar un libro y decir, aquí está, nosotros tenemos equidad de género, o creemos en la sostenibilidad, o hacer esta cosa. Hay que vivirlo, y creo que esa es mucho de la razón del éxito, y me parece que en el momento que nos podemos convencer de que ese es el camino, vamos a ser mucho más exitosos.
Entonces creo que el tema aquí es que hay que vivir ese esquema de equidad, hay que sentirlo como que es el futuro, hay que sentirlo como que es el presente y hay que sentirlo como que esa es la manera de hacer las cosas. Y tal vez por ahí venga un éxito para lo que tú quieres lograr, para que las mujeres puedan incorporarse a lo que se quiere lograr en esta sociedad. Hay demasiadas madres solteras en el Ecuador que tienen oportunidades reducidas y hay que ver cómo se logra eso. Ellas son el sostén de la familia. Esa es la realidad del Ecuador. Y si no estamos convencidos de eso, tenemos que simplemente empezar a darnos la vuelta y ver lo que está sucediendo. Entonces, seríamos unos locos en no pensar que ese es el camino. Más allá de cualquier organización, eso tenemos que lograrlo. Y creo que el momento que nos podemos convencer del asunto, como dije anteriormente, por ahí vamos a ser exitosos. Solo si me permites completar algo, Galo, yo considero firmemente que ese equilibrio, ese balance es la receta, definitivamente. ¿Por qué te digo esto? Como mencionaba Felipe, hay cosas que podemos hacer de mejor forma las mujeres y viceversa. Hay cosas que pueden hacer de mejor forma los hombres. Y ese balance es el que nos va a permitir llegar o caminar más rápido, porque puede que lleguemos, pero un poco más lento. Pero si conseguimos ese balance, vamos a dar pasos más rápido, vamos a correr. Sí, es una forma de apoyar al desarrollo social, justamente por lo que tú mencionas, y dar las oportunidades. Definitivamente nos complementamos y somos un balance perfecto. Ahí Galo, me voy a permitir hacer un comentario adicional. No comenté respecto al tema de equidad de género. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dice. La equidad de género, igual que la sostenibilidad, no es una fachada, no es un reporte, es una realidad que hay que abordarla con acciones reales. Te digo, en el sector minero noto todavía, lamentablemente, cierto rechazo al trabajo de la mujer. Eso se tiene que romper. He podido notar, con el trabajo que hacen las mujeres en campo, que es mucho más sacrificado que el que hacen los hombres. Mira, nosotros tenemos ahora, después de haber pasado por el tema de pandemia, inicialmente una jornada en la que solo estuvieron hombres de 3 meses sin regresar a sus casas, después de una jornada de 25/7, ahora una jornada de 20/10. Creo que esto se irá modificando de acuerdo a cómo vayamos viendo la productividad, pero sobre todo la realidad de la pandemia, que para una mujer, me imagino que la realidad de dejar a sus hijos por 20 días es extremadamente duro. Uno como gerente lo que quiere hacer es entender esa realidad de la mujer. Igualmente, no digo que en el caso de los hombres sea fácil dejar a sus hijos 20 días, pero obviamente la mujer sin duda es el sostén del hogar. Es la que dirige finalmente las actividades, la que está pendiente de los niños, la que está pendiente del trabajo. Me quito el sombrero por las mujeres de mi equipo que están en jornadas de 20 días en campo sin dejar de tener en cuenta el cuidado de sus hijos desde su casa. Eso es un tema sin duda importante, insisto. El tema de equidad de género es una realidad que hay que vivirla y hay que ejecutarla, más no es una mera fachada. Muchísimas gracias, qué interesante el tema. Y con respecto a esto de que las mujeres vienen equipadas con algo más, puedo decir, porque tuve en Perú un equipo donde tenía un par de señoras colaboradoras con una intuición tenaz, ¿no? Y es increíble porque ellas perciben antes de que pasen las cosas, ¿no? Y son como unos... No, es un radar que Dios les concedió. Imagínense lo que es eso, o sea, es usar eso para nosotros como equipo de trabajo, más que todo ahora. Yo vengo en equipos B2B, ¿no? De ventas de empresa a empresa, que ahora es muy duro, pero ellas tenían un papel increíble, ¿no? O sea, la coordinación y todo. Entonces, ese es mi punto de vista, ¿no? Muy buena experiencia y seguiremos conversando al respecto. Ahora, hemos hablado, los horarios eran extendidos, y a mí, mis clientes, las cosas, 10 de la noche me llamaban, y yo ahí, yo también pasaba con un problema. Mi esposa pensaba que yo estaba viendo noticias.
Decía, no, pero ¿cómo que? Sal de la pantalla. Sí, es que estás viendo las noticias. No, te aseguro que estoy este rato en la campaña digital. Bueno, menos mal ahora está mi socio aquí y ya vio de qué se trata la nueva época, ¿no? Y tenemos que cambiar. Pero concomitantemente a esto, de que antes había los descansos y todo, viene el cansancio acumulado que a veces uno no lo percibe. Se llama burnout. O sea, se queman las energías y el rendimiento baja. ¿Cómo lo manejaron? La palabra está en ustedes. Galo, creo primero, quiero resaltar un tema importante. Estas conversaciones, si son más habituales, sería mejor. ¿Por qué? Porque, como decíamos, como gerente a uno les llegan todas las preguntas. Uno generalmente no tiene a quién preguntar. Se asume que uno es experto en todo, conoce de todo, o finalmente la resolución pasa por uno, ¿no? Yo te digo, el poder conversar con gente de empresas, con gente que ha emprendido, con gente que maneja un importante número de personas, es clave para poder tomar las decisiones adecuadas. En mi caso, quiero propiciar, me parece muy interesante el poderlo hacer, pero también tengo una CEO en casa que es a quien yo le pregunto, oye, ¿y qué opinas? ¿No? Y ella me da su criterio, y creo que son criterios importantes. La importancia del CEO o del gerente general es poder estar abierto a nuevas opiniones, a nuevos criterios, ser humano, tener contacto con la gente y también dejarse llevar sabiendo que uno no conoce finalmente la verdad. En relación a lo que tú me decías, creo que esta nueva época nos ha puesto desafíos importantes. Uno de ellos es poder diferenciar el tiempo de trabajo y el tiempo de familia, ¿no? Recibir mensajes o llamadas a las 9, 10 de la noche, correos a las 11, 12. Tú estás en tu casa, te levantas, trabajas, te das una vuelta, vas a la refrigeradora. Ahora hay buenos métodos para controlar eso, el ayuno intermitente sin duda es uno de ellos, pero efectivamente el poder poner límites cuando tú estás dentro de una nueva forma de trabajo. Creo que el celular, y lo acepto, te digo, es un tema complicado para mí. Yo a veces estoy chateando con mi equipo hasta las 9, 10 de la noche. Entonces, claro, en tu casa te dicen, oye, pero pasas en el celular. Entonces el tema es poder poner efectivamente límites. Yo lo que he procurado es que el equipo en campo tenga ciertas horas de descanso, que se dedique, aparte de que tú no trabajas en tu casa, de que tienes en el caso del equipo de geología, el equipo de seguridad comunitaria, trabajos físicos importantes, que tengan ciertas horas en las cuales descansar, dedicarse a su familia. El tema del burnout es sin duda un tema importante. Nosotros efectivamente al momento estamos en una fase muy intensiva de trabajo. He notado el cansancio de la gente, el poder propiciar espacios de diálogo, espacios importantes de trabajo, definir espacios de trabajo. Mira, nosotros tenemos en campamento un problema que estamos abordándolo, que es que probablemente por el tema de la pandemia la gente duerme en su habitación y a veces trabaja en su habitación, ¿no? Entonces, poder independizar los espacios, poder generar espacios seguros para todos, el propiciar un lugar en el que se pueda trabajar, en el que se pueda conversar. Finalmente la gente en campo trabaja o está el 80% de su mes en campo con sus compañeros de trabajo y el 20% en su casa. Entonces, generar un ambiente oportuno de trabajo es sin duda un tema importante. Creo yo que el trabajo que se realiza en campamentos mineros, petroleros, hidroeléctricos, cualquier tipo de campamento es un tema sumamente especial, el que tiene sin duda un esfuerzo adicional de nuestros colaboradores y hay que tenerlo obviamente muy en cuenta. Muchísimas gracias. En efecto, los 3 meses de encierro que tuvimos, se nos cambiaron los horarios. El trabajar con Europa, el trabajar con China, se imaginarán que no dormíamos realmente. Respondíamos 12 de la noche, porque cuando queríamos descansar, en China estaban súper activos los agentes o los proveedores de nuestros clientes, y se nos cambiaron los horarios, pero claro, al inicio pues estábamos con esa adrenalina, ¿no? Que todo el mundo estábamos ahí aprendiendo, entendiendo las nuevas noticias, alerta a lo que pase. Entonces estábamos con esa adrenalina que realmente no importaba. Sin embargo, pues
Como es normal, luego de un tiempo nos empezó a pasar factura ese cansancio mental, ese cansancio de nuestro equipo, y definitivamente nos tocó organizarnos, respetar los tiempos de trabajo todos, porque no es que se haya cambiado el horario, sino que la pasión de la gente por hacer su trabajo no les importaba irse hasta altas horas de la noche. Sin embargo, claro, empezamos a organizar a la gente, que den prioridad sus tiempos en familia, que se desconecten, que necesitan estar descansados su cerebro y ellos como tal. Pero adicional de eso, ya una vez que regresamos a trabajar físicamente, una gran parte de la empresa, porque hay algunos que todavía siguen en teletrabajo, pero cuando regresamos a trabajar, implementamos horas activas, implementamos hacer un break en el cual nuestra gente por equipos tienen que salir de sus puestos de trabajo. Los invitamos al comedor, que vayan a servirse un break, que conversen con otra persona, que se rían con alguien más y luego vuelvan nuevamente a su quehacer diario. Sí, entonces esa es una forma de que los hacemos que se oxigenen un poco, que cambien de ambiente para que nuevamente puedan seguir con su concentración en su trabajo. Así que eso fue muy importante. Siempre me toca el último, entonces bueno, porque ya han dicho todo mis compañeros de panel. No, realmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, y creo que hay que estar conscientes de una cosa en este momento. Tú hablabas del burnout, y el primero que debe evitar el burnout es el gerente general, porque si el gerente general dice ya no puedo más, o sea, hagan lo que quieran, se fregó la cosa, porque siempre te van a regresar a ver. Entonces, tienes que evitar ese burnout, como con un balance en las cosas que tú hagas. Las cosas personales son igual de importantes que las cosas de la empresa, y hay que balancear eso. Hablábamos antes de subir a esta reunión del tema del deporte. O sea, no puedes dejar el tema de deporte de un lado, y creo que eso ayuda muchísimo. Y tienes que tratar de inculcar eso en tus colaboradores, porque esa también es la parte que va a ayudarles a ellos con todo el tema del estrés. Y hay que llegar también a una delegación de funciones real, porque cuando uno está físicamente, capaz que regresa a ver y dice a esa persona, tengo que prestarle atención porque no sé qué está haciendo, no sé si lo está haciendo bien. Pero cuando estás en remoto hay una delegación de funciones, no sabes, y hablábamos de la cámara apagada. Si la cámara está apagada no sabes qué está haciendo, pero a veces con la cámara prendida tampoco sabes qué está haciendo, porque puede estar prendida la cámara y sin embargo está viendo el celular o está viendo YouTube o está haciendo otras cosas. Hay un tema de disciplina que tiene que tener cada persona, y ese tema de disciplina de cada persona está ahí. O sea, una persona que va a la oficina a calentar su puesto, como se dice vulgarmente, también lo va a hacer en su casa. Entonces, ese tiene que ser un cambio de cada una de las personas, y ese cambio tiene que ser una realidad, porque si no, no se va a poder avanzar. Y ese tiene que convertirse en parte del valor de las personas, y no necesariamente así ha sido. Hay mucha gente que quiere hacer lo mínimo necesario para pasarlo, y no funciona por ahí. Entonces creo que este tema de disciplina personal es algo que hay que trabajarlo, hay que ver cómo se sale adelante con las cosas. Vuelvo a hablar del tema de cultura, o sea, la organización. Tú hablaste de transformación digital. Yo creo que si alguien va a emprender transformación digital, este es el momento, porque la organización necesita transformar su cultura. Todo lo que ha tenido, de alguna manera, tiene que transformarse en una época que es totalmente incierta, donde los cambios son muy rápidos. La gente no puede procrastinar, o sea, no puede decir, las decisiones las tomaré mañana, tiene que tomarlas ahora. ¿Y quién? Todo el mundo, cada uno de ellos. Por eso decía yo, una delegación real, o sea, cada persona tiene que tomar decisiones, porque si no toma decisiones y regresa al gerente general, las cosas no van a funcionar bien. Así que creo que con eso ya salió el tiempo que tenía para hablar, así que te devuelvo, Galo. Muchas gracias. Sí, por Yadira, por favor. Sí, es que quería continuar yo, por eso Y mira que no es tan malo ser, no es tan malo haber sido el último, nos das nuevas ideas a nosotros para continuar. Pero mira, como mencionaba Felipe, ahora es cuando se puede implementar o emprender lo que es el tema digital.
Y esto tiene mucho que ver con el ser flexibles. En la organización es supremamente indispensable el ser flexibles, estar abiertos a los cambios, mayormente ahora en esta época digital donde nos aumentaron 5 años, 6 años con la pandemia, y que claro, no podemos seguir haciendo lo que veníamos haciendo desde antes del 2020. Tenemos que estar abiertos a esos cambios, a las ideas de nuestros colaboradores, a las ideas que ellos nos puedan indicar para posiblemente hacer algo mejor, para quitar el estrés que están teniendo y siendo quizás más prácticos, aprovechando esos cambios que han habido por la pandemia, que es positivo, en efecto, el cambio tecnológico es muy positivo, nos ayuda mucho a todos, pero tenemos que aprovecharlo, y la forma de aprovecharlo es haciendo cambios, escuchando, siendo flexibles. Galo, ahí simplemente un comentario pequeño. El tema de poder entender a la gente, su realidad, sus pensamientos, sus creencias, es un tema fundamental. Te digo, en mi caso personal, el poder ser más humano, el entender los problemas que tiene la gente, ¿no es cierto? Finalmente las preocupaciones que tiene. Te digo, si en el caso de los niños que tuvieron muchos meses de clases en la computadora, sentados en la casa, sin querer cambiarse, sin querer bañarse, sin interactuar con sus amigos, ha sido extremadamente complicado. Igualmente de complicado es para los colaboradores. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo que generar una cultura organizacional que se adapte al cambio. Afortunadamente yo puedo decir que tengo un equipo sumamente importante. La delegación con responsabilidades clave. Y yo, aunque estuviera en campo, hay decisiones que no las puedo tomar porque no paso ahí el día a día. Hay decisiones que no las puedo tomar desde mi escritorio porque yo estoy en Quito, voy allá asiduamente, pero no estoy allá, no conozco la realidad. Entonces, empoderar a la gente para que efectivamente se vaya adaptando y vaya tomando esas resoluciones. Creo que la labor del gerente es sin duda guiar, ¿no es cierto? Encaminar y finalmente propiciar que las decisiones sean oportunas y sean adecuadas, sin dejar de lado el tema humano que ahora se ha vuelto extremadamente importante. Muchísimas gracias. Sigue siendo interesante y yo soy el que más aprendo. Les agradezco. La primera cosa, en cuanto a lo que tú dijiste, acabamos de sentir esa empatía de los problemas que ustedes se enfrentan día a día. Justamente por eso nace Business Night Latam, para hablar de persona responsable a persona responsable. No es un clasismo. Lo que pasa es que el gerente general maneja otro tipo de realidad con respecto a sus colaboradores. Y estos espacios son importantes y va a haber mucho más. Ya les enviaremos la información y están comprometidos para asistir y aportar pues con estas interesantes ideas. Fantástico. En el segundo tema, transformación digital, cuando vino la transformación digital, lo primero que se pensó fue que todas las apps, ¿no? En el teléfono, las cosas así. Y resulta simpático que después de que pasó un poco de tiempo, en realidad todas las apps y todas las cosas son herramientas, ¿no? O sea, finalmente son cosas que uno puede usar. Y la transformación digital es 20% parte digital y 80% transformación de esto, de la forma de hacer las cosas. Y es ahí donde nosotros somos agentes de cambio. Y no es fácil el cambio, porque la gente a veces no quiere salir de su zona de confort, a menos que nosotros hagamos y pongamos los KPIs, pero no los que ustedes imaginan, porque ahora se dice que es keep people interested. Keep people interested. O sea, interesados, mantenga a esa gente interesada. ¿Cómo lo hacen? Para que no baje la productividad. Ese es el desafío. A ver, ahí les quiero ver. Importante, Galo. Mira, el tema de la pandemia ha sido un tema importante. El poder adaptarnos es un tema clave. Luchar contra los estereotipos del trabajo de la mujer, el trabajo de ciertas áreas. Ahora, todas las áreas son importantes. Por ejemplo, en el caso del sector minero. Te diría, tan importante como el trabajo geológico de quienes descubren yacimientos, ¿no es cierto?, es el trabajo social, ¿no? Tú puedes tener un gran yacimiento, tú conocerás en Perú hay grandes proyectos detenidos por temas sociales, por temas políticos, el Tía María, Conga y otros proyectos que finalmente están complicados por temas sociales. El soporte que dan el resto de áreas administrativas, salud, seguridad y ambiente, temas de logística, temas de vehículos, son fundamentales para poder avanzar. El tema es, sin duda, adaptarnos.
tener esa apertura al cambio y finalmente poder propiciar que tu equipo, como tú dices, esté interesado. ¿Interesado en qué? En seguir trabajando en lo que hace, en generar desafíos, pero al mismo tiempo sin dejar de tener en cuenta sus intereses particulares como persona, ¿no? Yo creo que es un tema importante. ¿Y el KPI? Mira, probablemente el primer termómetro que nosotros tenemos es la conversación entre los equipos. Hemos propiciado reuniones permanentes. Ahora, después del desayuno en campamento, hay un momento de distensión, de activación, ¿no es cierto?, en que se hacen ciertos movimientos para activar el cuerpo. Después de eso tenemos entre 5 y 7 minutos en el cual compartimos las ideas de los coordinadores del equipo, tan importante como la opinión de alguien con un cargo de jefe o coordinador es de quien está en cocina o quien ejerce una tarea mucho más mecánica, ¿no? Nosotros tenemos la filosofía de generar profesionales integrales. La minería en el país requiere profesionales integrales. ¿Quiénes son los primeros sociólogos que acceden a campo para realizar trabajo social? Los geólogos, ¿no es cierto? Si tú compartes con tu equipo, generas esa empatía por entender qué está haciendo el resto, finalmente puedes tomar mejores decisiones, ¿no? El área ambiental, saber qué hacen los geólogos; el área de geología, saber qué hacen los sociales; compartir criterios y finalmente generar un trabajo conjunto. Respecto a los KPIs, mira, medir en el sector minero es sumamente complejo, más aún en compañías de exploración, que somos compañías muy flexibles, que avanzamos y vamos creciendo de a poco, pero sin duda temas que no se deben dejar de lado, ¿no? El tener un buzón de sugerencias, un buzón de quejas, el hablar y empoderar al jefe de campo para que reciba las críticas y los comentarios propositivos es sin duda un tema importante, pero sobre todo empoderar a la gente para que pueda opinar, incluso aunque no sea su área de trabajo. Interesante. Gracias. Bueno, para mí lo principal para poder mantener la productividad de la gente es información. Las 250 personas que trabajan en CIATI son todos y cada uno tan importantes como la función que yo desempeño. ¿Qué te quiero decir con esto? Todos están enterados, todos saben de la planificación que tiene CIATI para cada año y a largo plazo también. Pero más allá de eso, mensualmente o bimensualmente yo me reúno con toda mi gente para informarles cómo vamos respecto al cumplimiento de esa planificación. Entonces, si ellos saben cómo estamos cumpliendo, qué estamos haciendo, qué resultados estamos teniendo, saben que tienen que mantener su productividad, saben que hay que empujar un poco más fuerte, saben que ya podemos quitar un poquito el pie del acelerador, pero la información es supremamente importante, que la gente esté informada de qué estamos haciéndolo bien o estamos haciéndolo mal, o lo estamos haciendo espléndidamente bien. Pero adicional de eso, el reconocimiento a la gente, a los equipos. Esa es la gasolina para ellos, ese reconocimiento que les dice, sí, estás haciendo un buen trabajo, te has esforzado, realmente has dado tu milla extra, estás haciéndolo excelentemente bien. Les encanta. La gente, no se olviden que atrás de cada puesto, atrás de la persona que limpia, atrás de la persona que responde el teléfono, atrás del chofer que va a entregar, hay una persona, es un ser humano, es una familia que siente, que le gusta que le digan buen trabajo, que le gustan que le digan, estás haciendo un buen trabajo, lo hiciste bien. Pero aparte de eso, Galo, yo te cuento que yo tengo una práctica que me encanta hacerla, es que me gusta desayunar una vez al año con cada equipo de mi empresa. Pero me gusta desayunar con mi equipo, sin sus jefes, sin ninguna autoridad de sus equipos, con ellos directamente. ¿Y por qué me gusta desayunar con ellos? Porque quiero escucharlos a ellos, quiero saber cómo se sienten ellos, quiero saber si estoy haciendo bien mi trabajo, quiero saber cómo se sienten en la empresa, si la empresa está cumpliendo sus expectativas. Es una forma de que sepan que trabajo por ellos, para ellos, de que sepan que tienen conmigo cercanía y empatía, y de tenerlos conectados siempre con lo que estamos haciendo. ¿Ves? Es lo bueno de ser último, siempre ya... Sí, o sea, yo no puedo estar más de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Tú sacaste una frase y decías KPI, ahora es Keep People Interested. Y
Y creo que es importantísimo. O sea, ¿cómo haces para que esta persona nueva, que es un millennial, se mantenga interesado en la empresa? Tiene otra visión que la persona que ha estado 20 años en la empresa. Los dos igualmente importantes, ¿ok? En el uno vas a ver cómo sigue dando, sigue aportando después de 20 años de una forma importante a la organización. Pero ¿cómo vas a hacer que ese que comienza también tenga deseos de quedarse? Entonces, el tema de Keep People Interested creo que es una visión bien, bien amplia, que tiene que ver con, creo yo, tú hablabas de cómo te mides, o sea, cómo tienes información, cómo tienes datos, cómo pasas un poquito más allá estoy seguro que Yadira lo hace, de cuando le dices a alguien, oye, buen trabajo, es porque realmente es un buen trabajo, no porque me cae bien. O sea, no es que porque Santi me cae bien le digo buen trabajo y Yadira no me cae tan bien, entonces le digo, más o menos. No, es porque estás midiéndote contra algo. Y creo que la gente, ese sentimiento de medirse no debería ser un sentimiento malo, es un sentimiento bueno. Tengo algo contra lo que me estoy midiendo, es algo a lo que tengo que aspirar y algo a lo que tengo que llegar. Entonces, cambiar un poquito ese sentimiento, que los ecuatorianos no hemos sido buenos en el sentido de que, o sea, mi KPI significa algo. Entonces, no es solo que tengo que medirme y tengo que lograr tantos días de cartera, sino que ese llegar allá es lo que me va a mantener interesado en quedarme en la organización. Entonces, creo que tienes que hacer una confluencia de las dos cosas para que sea real cuando dices algo, para que sea totalmente sincero, para que tú le digas, oye, qué buen trabajo estás haciendo, mira tus resultados, sí, te falta todavía, pero mira lo que has logrado. Y creo que puedes compartir esos resultados con todos, porque el rato que tienes medición es para todos, no es solo para esa persona, no es solo para el otro que está ahí, es que todos tenemos KPIs, todos tenemos que llegar a algún lado. Santi hablaba de su CEO en la casa, estoy seguro que le pone KPIs, pero no le dirá cuáles son y le cambiará todos los días, pero tiene KPIs y nos pasa a todos. O sea, chusa, la cama se tiende de esta manera, porque uno normalmente tiende así nomás, pero tienes un KPI y creo que el entender eso en la organización y que la gente entienda que nosotros también, siendo CEOs, tenemos KPIs porque tenemos a alguien a quien responder, llámese directorio, accionistas o quien sea, y los mismos empleados. Eso es lo que debería hacer que ese conjunto de gente se mantenga interesado en la organización. Qué interesante, ¿no? Estos son programas educativos y son maestrías, ¿no? Pues, en minutos, 60 minutos, se exponen temas que son muy importantes. Bueno, ahora sí le va la pregunta sorpresa. Pensé que ya lo habías hecho. No, es que si les cuento, entonces ustedes, claro, ya se hubieran dormido aquí. Ya hubiera estado ahí cabeceando, ¿no? Así nos mantienes. Ahora, ustedes saben lo importante que es el coaching, ¿no? Ahora, supongamos que ustedes están eligiendo a su sucesor o sucesora. Ya, si tendrían que darle un consejo, ¿cuál sería? Esa es una pregunta importante, Galo. En el caso de las compañías mineras, tú necesitas un jefe de campo que está allá, que debe estar lo suficientemente empoderado para resolver los temas, no necesariamente con tu misma visión, tu misma experiencia. Y yo le diría, estar abierto a entender, a comprender y a ser lo suficientemente humilde para saber que uno no sabe todo, ¿no? Que uno sigue aprendiendo, que uno tiene que dejarse llevar muchas veces para tomar decisiones apropiadas, pero sobre todo partir de entender el negocio en el que te encuentras y aceptar que necesitas ayuda. Ese es un tema importante, ¿no? El gerente no es el que resuelve todo, es también el que se deja llevar y tiene un buen equipo que le ayuda a tomar decisiones oportunas. Sin duda, definitivamente. Para mí el consejo principal es que ese sucesor primero conecte con la gente, que tenga empatía. Porque en base a eso va a poder hacer una buena gestión, ya que la gestión de esa persona va a depender de su equipo. Y que esté, como mencionaba Santiago, que esté abierto a los cambios, a las críticas constructivas, a que de afuera pueden venir mejores ideas que las que uno puede tener. Sin duda. De nuevo.
La posición más fácil, muchas gracias. Sí, por favor. Creo que este mundo está hecho de buenas personas. Y cuando digo buenas personas, son esas personas que se están acercando hacia desarrollarse cada vez mejor. Si es que vas a verle a alguien y que crezca como sucesor tuyo, esa persona debería tener una visión positiva hacia la vida. O sea, tiene que ser alguien que vaya a decir, oye, nuestros valores son estos como empresa, como organización, y realmente los creemos. Pueden haber ciertas variaciones, pero son cosas que tenemos que hacerlas. Y si es que yo no creo en eso, no voy a ser un buen sucesor. O sea, si soy un excelente financista, si soy lo mejor de lo mejor porque he logrado una tesorería increíble en la compañía, pero no voy a poder crear ese ambiente positivo, esa cultura que le va a llevar a trascender a la organización, no voy a ser exitoso. Entonces, si hay un consejo, yo sí diría cultívate como persona, cultívate en lo que tienes que ser hacia los otros, no solo para ti, pero mantén ese balance. O sea, el balance tuyo va a ser el balance de la organización. Si tú no tienes ese balance, si tú eres un workaholic, como se llamaba anteriormente, y tu familia está hecho pedazos, no sirve. Si tú eres alguien que trabaja 2 horas al día y lo demás estás jugando golf, no en el buen sentido, sino jugando golf porque te estás paseando en la vida, tampoco funciona. O sea, busque ese balance. Y ese balance tuyo va a ser el balance de los demás de la organización. Qué buena reunión. Muchísimas gracias por su presencia, ¿no? Es una satisfacción haber podido contar con líderes gerenciales tan prestigiosos como ustedes. Y no podemos irnos antes, nosotros, sin que ustedes nos den la retroalimentación de cómo se han sentido. Si el puesto de Yadir está bien o no, o si el tercero es así, ¿qué les pareció? ¿No les gustó el desayuno? No, eso no. No, muchísimas gracias. O sea, las últimas palabras. Sí. Mira, Galo, para los amigos que nos ven a través de las redes, Felipe fue quien escogió su asiento. Yo te digo, más allá de eso, creo que ha sido una conversación sumamente enriquecedora. Creo que estos espacios finalmente te pueden dar una visión distinta. Insisto, el CEO o el gerente de una empresa es quien tiene apertura para entender y para aprender cosas nuevas. Creo que se van aprendiendo cosas nuevas, nuevos criterios que hay que aplicarlos, hay que aterrizarlos, pero sin duda un espacio bastante rico, propicio a que hayan nuevos espacios de esta forma y que podamos ir generando esa simbiosis. Tú dices la soledad del poder. Sí, el gerente debe tener una calidad especial, ¿no? Probablemente sus colaboradores no saben todos los problemas que tiene que atender, temas políticos, temas sociales, temas ambientales, la responsabilidad ambiental que uno tiene en el caso minero, el hacer gestión, mal llamado lobbying o hacer gestión, y finalmente tener temas sociales entre gerentes que son sin duda importantes para compartir experiencias enriquecedoras con la apertura que uno debe tener para recibirlas. Muchas gracias. Tú lo dijiste, Galo, es una pequeña maestría, se puede decir, en 60 minutos, donde hemos aprendido las experiencias de los colegas, cómo lo vivieron, cómo lo pasaron, y definitivamente estos espacios son muy enriquecedores. Puedes consultar algo que tal vez tienes dudas, algo que tal vez no sepas cómo hacerlo, quizá la otra persona o el otro CEO tuvo ya la experiencia o ya lo vivió y ya lo pasó, y te puede aportar muchísimo. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me voy? Me voy muy contenta, me siento muy cómoda, ha sido un espacio muy enriquecedor definitivamente. Qué gusto. Bueno, Galo, gracias. Creo que hay una palabra para este tipo de conversaciones y esta ha sido una conversación deliciosa. O sea, realmente uno se siente muy bien. Me alegro mucho que Yadir haya estado aquí. Yo creo que el toque femenino en este tipo de conversaciones es tremendamente importante. Entonces, sí, no dejes de tenerlo. O sea, yo creo que... chévere. Pero yo siento que el que podamos compartir al mismo nivel y podamos conversarlo,
nos ayuda un montón. Yo agradezco tu invitación y les agradezco a los otros panelistas porque creo que hemos logrado una hora, el tiempo que sea, de una conversación, vuelvo a decirlo, deliciosa. Así que gracias, Galo. El florón. Esto es lo único que para la próxima no hay que decir. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una hora espectacular, en mi caso, de aprendizaje. Yo aprendo muchísimo y más de personas tan capaces como las que me han acompañado. Y esta es la primera de muchas ocasiones y otros eventos que se vendrán. Quiero agradecerles por su paciencia, por habernos escuchado, por seguir nuestros programas y veamos qué podemos seguir. Estamos abiertos a las ideas. Sigamos adelante. Muchas gracias. Buenas noches.